Hola a todos, bienvenidos a Entre Cuencos, vuestro canal de recetas rápidas y sencillas. Antes de empezar, os animo a que si no lo habéis hecho todavía, os suscribáis a mi canal y le deis a la campanita para estar al tanto de todas las recetas que subo. Os animo también a visitar mi página web entrecuencos.com para ver toda la información que tengo recopilada. Abajo en la descripción os dejo la página web y también os voy a dejar el grupo de Facebook que he creado para que podamos charlar y compartir todas nuestras recetas. Hoy he hecho unas deliciosas flores de manzana. Están hechas con hojaldre. Mirad qué buena pinta tienen. Para esta receta necesitáis muy poquitos ingredientes. Vais a necesitar una lámina de hojaldre, una manzana roja a ser posible, el zumo de medio limón y mermelada del sabor que queráis. Lo primero que vamos a hacer va a ser lavar la manzana, partirla en dos y quitarle el corazón. A continuación, la vamos a cortar en láminas muy finitas. Exprimiremos el zumo de medio limón en un vaso y lo vamos a echar en un recipiente con agua. Yo lo voy a colar, pero tampoco es que sea indispensable. Vamos a echar limón para que la manzana no se nos oxide y a continuación vamos a ir echando la manzana y lo meteremos al microondas hasta que las manzanas estén blanditas. Dependiendo del tipo de manzana necesitarás más tiempo o menos, pero vais comprobando y cuando lo veáis que está blandito lo sacáis. Yo lo he tenido 3 minutos. En un vaso vamos a echar una cucharada y media de mermelada y una cucharada y media de agua y lo vamos a remover. Cuando ya veamos que tenemos las manzanas blanditas, vamos a retirarles el agua y las vamos a reservar en el colador para que vayan secando un poquito. Y aquí les voy a quitar el agua. Mirad cómo tienen que quedar de blandas. Yo le he tenido 3 minutos, pero si lo tenéis que tener 4 o 5 sin problema. Lo importante es que se nos queden así blandas. Extendemos la masa de hojaldre y lo vamos a cortar en tiras. Para que os hagáis una idea, yo he calculado 4 dedos, con lo cual me van a salir 4 tiras. Las cortamos y extendemos la primera. Le vamos a echar la mermelada que habíamos mezclado con agua de esta forma. Y vamos poniendo la manzana así. Tienen que sobresalir un poquito. A mí la manzana solo me ha llegado para hacer 3 tiras. Al final del vídeo os voy a enseñar lo que he hecho con la última tira. Ahora doblamos la mitad del hojaldre por encima de las manzanas y vamos a ir enrollándolo con mucho cuidado para hacer la forma. Y mientras tanto vamos a poner a precalentar nuestra freidora de aire 5 minutos a 200 grados
o 392 grados Fahrenheit. Y mirad qué bonita ha quedado nuestra flor. Bueno, pues vamos a repetir el proceso con el resto de la masa. Mirad qué bien han quedado nuestras 3 flores. Bueno, pues ahora os voy a enseñar lo que he hecho con el cuarto trozo de masa, pero antes de nada os quiero anunciar que por fin he sacado el libro que estabais todos esperando, mi propio libro de recetas. Este libro lo tenéis ya todos en Amazon, lo podéis comprar en España y también fuera de España. Es un libro de recetas saladas. Más adelante haré uno de dulces en el que incluiré esta receta, por supuesto. Espero que os guste a todos y nada, vamos a seguir con la receta. El cuarto trozo de masa he aprovechado y le he puesto tomate. Le he echado por encima un poquito de orégano y un poquito de sal. Le podéis echar también, si queréis, pimienta o lo que se os ocurra. Y por encima un poquito de queso. Y repetimos el mismo proceso. Ponemos la masa por encima, este me ha costado un poquito más. Y lo enrollamos y hacemos la forma de la flor. Y por encima le voy a echar un poquito más de orégano. Bueno, pues todo esto lo he metido en la freidora de aire 22 minutos a 170 grados Celsius o 338 grados Fahrenheit. Los últimos 5 minutos he tapado el de tomate para que no se me quemase. Y mirad qué bonitas han quedado nuestras flores. La verdad es que esta receta la podéis hacer como os he comentado, o por ejemplo también podríamos echar calabacín y salmón. La cocina al final es cuestión de inventar y de probar. Si no te sale hoy, te saldrá mañana. Hay que probar muchas veces hasta que encontremos con la receta que más nos gusta. Y ya por último voy a echarle un poquito de azúcar glass a las flores que he hecho con manzana. Fijaros, han quedado estupendas. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y no olvidéis comentar y darle al like para ayudarme a que mi canal siga creciendo y nada, nos vemos en la próxima receta. Muchísimas gracias a todos por estar ahí.